saludamos a Juan Carlos Baker, doctor Juan Carlos Baker ahora. Uno de los, ahora es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, pero fue subsecretario de Comercio Exterior en el periodo justamente de negociación del TEMEC. Fue parte junto con Ildefonso Guajardo de esta comitiva que estuvo negociando con la administración trumpista las bases de lo que finalmente se aprobaría como TEMEC. Así que bienvenido hoy a 4 años de eso. Muchas gracias, Luisa, Luciana. Buenos días, encantado de estar aquí como siempre. ¿Cómo se ve? Normalmente cuando empieza a pasar el tiempo, lo cierto es que muchas cosas se resignifican, ¿no? Cambia, digamos, a la luz de los años, a la luz de los meses. Yo te preguntaría, ¿cómo lo ves a 4 años, digamos, en inicio? Y si hay algo de lo que te arrepientes. Es una buena pregunta. Revalorar, efectivamente, a la vuelta. Y buen día. Y buenos días. Sí, buenos días. O sea, sí, encantado de verte también, Sí. Luciana. Exacto. Sí, me gusta venir a su programa. Es más divertido que otros en donde regularmente me entrevistan. A ver, obviamente sí, a los 4 años ya hay una montaña de números y de estadísticas para medir cómo se comportó las variables importantes en este tiempo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva estrictamente de números, yo creo que no hay la menor duda que el tratado es un éxito rotundo. Te diría incluso que mucho más que lo que nos imaginamos cuando participamos en la primera ocasión de este proceso, ¿no? A lo que me refiero es que, bueno, desde luego en ese momento, y ustedes se acuerdan cómo era el ambiente con Trump, y era súper denso y estabas todo el tiempo esperando a ver con qué novedad salía, etcétera. En ese momento el objetivo era, pues, mantener la relación comercial que ya teníamos. Que ahora, 4 años después, estemos ya rascando muy cerca de llegar a un comercio de 800,000 millones de dólares. O sea, es un mundo de dinero. Que México haya desplazado a China como el principal proveedor de Estados Unidos, que a través de ese tratado, todo lo que hablamos, bueno, no en este programa, pero todo lo que se habla del atractivo de México para invertir, etcétera, pues todo está en función del TEMEC, sin duda. Ahora, ¿cómo recuerdo yo el proceso? Ahorita ya está muy romantizado. Y por ahí encuentras artículos y libros. Está cero romantizado, pero bueno, entiendo que en ciertos medios. No, bueno, aquí tal vez no. Pero que hablan de este proceso como si fuera, no sé qué se imaginan, ¿no? Yo lo recuerdo como un proceso muy estresante. Sí. Lo recuerdo como un proceso también muy duro, que exigió mucho esfuerzo, mucha creatividad, mucha dedicación y compromiso. Y que, pues bueno, ojalá el 2026 haya una revisión del tratado. Ahorita seguro platicaremos de eso. Y yo lo que sí espero es que pues las lecciones que aprendimos hace 4 años, 5 años, pues hayan quedado grabadas, ¿no? Sobre todo porque ya no hay nadie también. O sea, hubo cambios en la administración pública, por decirlo de alguna manera. Y entonces muchos de los que participaron en ese proceso original, pues ya no están ahí. Entonces sí, hay que recordar eso para evitar cometer los mismos errores. Bueno, tendremos un equipo, imagino, encabezado por Raquel, encabezado por... Fuente o, sí. Sí, exacto, por la Secretaría tanto de Economía como de Relaciones Exteriores entrantes. Bueno, no sé si ahora justamente también el equipo que está actualmente habrá, digamos, está preparando la cancha para ese momento, porque cuando dices no hay nadie, pues digo, si hay 2 equipos actuales, no sé si tengan la misma visión, preguntarte primero eso. Y 2, claro, hay cifras macroeconómicas muy presumibles, que las traes aquí, digamos, y por supuesto hay que hablar de ellas, pero un poco también te preguntaría, ¿en qué se ha traducido eso, digamos, en cuanto a derechos laborales, en cuanto a condiciones de vida para las personas de este lado, en cuanto a campo mexicano, nearshoring, autopartes, no sé, como todos estos temas que estaban? Por ejemplo, sé que una de las controversias actuales que está en los paneles es el del maíz. O sea, como todos estos temas medulares, digamos, no solo las reglas de operación y la solución de controversias, que son la letra, digamos, complicada del TEMEC, en lo tangible, el día a día. ¿Cómo ves a 4 años el cambio del Tratado de Libre Comercio al TEMEC? Ok, hay como 10 temas ahí. Sí, perdón. Perdón. A ver, primero, cuando digo que no hay nadie, no me refiero a que la secretaría esté vacía. Evidentemente, claro. El comentario que yo decía es de las personas que participaron en el proceso original hace Marcelo 5 o 6 años. Que ahora va a ser secretario de Economía, pero él llegó al final. Una como vez. canciller. Exactamente. Pero, a ver, es que aquí también tenemos que recordar una cosa. La autoridad negociadora, ¿sí? Reside en la Secretaría de Economía. Si van a cambiar la Constitución o la Ley Federal de la Administración Pública, pues como lo hacen con otras cosas, pues eso ya lo veremos después. Pero actualmente la capacidad negociadora reside en la Secretaría de Economía. Entonces sí, en ese aspecto, pues al que le tocaría la responsabilidad
sería el secretario Marcelo Ebrard, que seguramente se apoyará con otras personas, ¿no? Otros secretarios. Juan Ramón de la Fuente, quien sé que va a ser el embajador en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero en estos momentos, lo que ha habido a través de la secretaria Buenrostro, la actual secretaria de Economía, que está aquí muy cerquita, pues simplemente ha sido pues un trabajo previo, discutir cómo van a ser las reglas del juego, cuál va a ser el procedimiento, etcétera. Sobre eso sabemos que está pasando, pero no tenemos mucha visibilidad, porque los comunicados de prensa de los gobiernos, pues bueno, a veces son medio crípticos, entonces no sabemos qué está pasando ahí. Pero bueno, independientemente de quién esté en ese proceso, hacia la segunda parte de tu comentario, ¿qué se van a encontrar? O sea, ¿cómo tendrían que evaluar esto más allá de los números, no? Bueno, a ver, aquí me parece que sí hay unos beneficios muy tangibles más allá de estas cifras macroeconómicas a las cuales nos hemos referido. Tú mencionabas la parte laboral. El TLC anterior, el viejito, el que entró en vigor en 1994, no tenía un capítulo laboral. El TEMEC sí lo tiene. Y entonces a través de eso se garantiza que los derechos de asociación colectiva, de negociación con las empresas, de sindicatos y demás sean respetados. Y cuando no son respetados esos derechos, puede hacerse un reclamo. De los 24 reclamos que ha habido en estos 4 años en materia laboral, 22 de ellos se han resuelto a favor de los trabajadores. ¿Y eso qué implica? Que empleados que han sido despedidos injustamente sean reinstalados en sus trabajos, que se paguen salarios caídos, que cuando a algún sindicato se le da una toma de nota, que es un mecanismo súper arcaico, pero existe, se da una toma de nota y ese sindicato no representa a los trabajadores, se le puede sustituir a través de estos mecanismos. Entonces, bueno, ahí, sin duda ya, Palomita, estás viendo un resultado muy tangible que hace 4 años, 5 años no existía. ¿Okay? La parte del campo, bueno, a ver, nada más hablemos de la cantidad de cervezas, aguacate, tequila, totopos, etcétera, que se comen alrededor de un Super Bowl y vas a ver la cantidad de exportaciones y de trabajo que hay relacionado con eso. Último tema, la parte del maíz transgénico y el glifosato y todo lo que está ahí. Y lo hemos comentado en otros momentos. Hay un panel, hay un proceso abierto y aquí simplemente lo que se está reclamando es que que el gobierno de México no consideró una serie de opciones de regulación antes de llegar a prohibir completamente, como está en estos momentos sugerido, el comercio de esos productos. Yo no me voy a meter aquí a debatir si los transgénicos son buenos o malos, etcétera, pero lo que se está hablando es una cuestión de procedimiento. Y yo creo que cuando se está hablando de que tenemos que tener reglas del juego, porque existe un proceso debido, porque tienes que mantener los derechos y reservar los derechos, pues entonces sí sería una obligación seguir el procedimiento. De lo demás, es absolutamente debatible, pero sí, eso se tiene que solucionar en algún momento de septiembre posiblemente. Hablando de eso, Juan Carlos, doctor, preguntarte, hay toda una discusión respecto a estas iniciativas constitucionales que mandó el presidente y que muchas de ellas, supuestamente, si se llegan a aprobar, serían, digamos, contrarias a lo que indica el TEMEC. ¿Cuáles de ellas te parece que podrían ser una preocupación y cuáles de ellas se podrían negociar, digamos, en esta revisión del 2026-2027? Entiendo que es, ¿no? Sí, 2026 es cuando inicia de acuerdo al texto del acuerdo. A ver, y primero también aquí, para que no quede ninguna duda con la audiencia que sigue fielmente este programa, el derecho de cambiar nuestras leyes y nuestra constitución solamente es nuestro. O sea, no hay por qué pensar o por qué sugerir que otro país nos va a decir qué podemos y qué no podemos hacer. ¿De acuerdo? No, claro. Pero habiendo dicho eso, pues hombre, no vivimos aislados, no vivimos en un momento o en una circunstancia en donde podemos hacer lo que se nos pegue la gana sin tener consideraciones alrededor. Y en ese aspecto, el hecho de que se hayan mandado todas estas iniciativas, realmente todas deberían de ser discutidas a detalle, pero hay 4 en específico que siento que sí puede ser un enfrentamiento directo con el acuerdo. El primero de ellos tiene que ver con la conducción de la política energética en el país. Y yo sé que aquí lo hemos discutido mucho, este tema de soberanía energética y etcétera, pero otra vez, la manera en la cual se está haciendo no respeta o no va en el mismo sentido que el tema de lo contenido en el tratado. Si queremos cambiar la Constitución, pues eso nos va a llevar a una negociación en el tratado, que otra vez no hay que descalificar a priori. Si eso se quiere hacer porque esa es la política del gobierno, adelante.
Pero no seamos ingenuos. Si queremos hacer eso, lo que posiblemente va a llegar a decirnos Estados Unidos, mira, me parece que es una buena idea, pero ¿por qué no sacamos el comercio automotriz? ¿O por qué no sacamos el comercio de lo que ustedes digan, televisiones, etcétera? Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos, que si se quiere hacer alguna modificación de este tipo, va a haber una reacción y eso creo que tendría que hacerse. Entonces te decía, esa parte de la energía, los organismos autónomos, el acceso a la información, el INAI, telecomunicaciones, COFESE, porque sí hay una intencionalidad en el acuerdo muy específica de que el Ejecutivo no puede ser juez y parte. Tú necesitas tener unas reglas y necesitas tener quien se asegure de que esas reglas se vayan a cumplir. Y en este caso lo que la reforma propone pues es que esas tareas de competencia económica, telecomunicaciones, etcétera, se regresen al Ejecutivo, lo cual otra vez suena incongruente, ¿no? Hay otras cosas por ahí que también podrían ser preocupantes, pero te resaltaría esas por cuestión del tiempo, ¿no? Justamente, Baker, tenemos 10 segunditos. Siempre. Sé que no es una pregunta para 10 segundos, pero será muy distinto si gana Donald Trump, tú que ya lo conociste, que si gana Joe Biden, a quien asumo quizá también conozcas. Por supuesto. Por supuesto sí va a ser diferente. Bueno, perdón, tus amistades. No, sí, a ver, mira, el proceso va a ser complejo y yo creo que se tiene que preparar con mucho nivel de detalle, pero como que la parte histriónica, la parte pues muy estridente respecto del proceso, creo que no hay duda que con Donald Trump puede convertirse en una pesadilla. Sobre todo porque este señor no va a respetar los canales institucionales. Entonces, pues te vas a enterar de las cosas a través de las redes sociales y no a través de una conversación diplomática con técnicos a puerta cerrada, que puede ser igual de difícil, pero no la estás exhibiendo. Y yo creo que con Biden veríamos lo primero, con Donald Trump garantizado veríamos lo segundo. Sí, lo performático como parte de la negociación. Sin duda. Juan Carlos, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, Encantado. qué gusto. Muchas gracias a ustedes.